Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Opciones de Financiamiento y Tax, claves para una mejor decisión estratégica y tributaria. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y los voy a acompañar en esta sesión durante la siguiente hora y media. Les cuento un poco cómo vamos a desarrollar el webinar. Este es un webinar, además, hay que decirlo, en alianza con KPMG en el Perú, con quien la verdad tenemos el gusto de trabajar durante todo el año en distintos eventos que van desde gobierno corporativo hasta equidad de género en las organizaciones. Este evento no es la primera vez que lo realizamos, así que ya se está convirtiendo en un clásico más de esta fructífera alianza. Hoy nos acompañan Esther de la Fuente, gerente de banca empresa del BCP. Esther, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas tardes. Aunque en situación difícil para el país, pero buenas tardes, Esther. Sí, hola David. Además me he venido vestida de blanco y rojo esperando el partido del viernes. Muy bien, muy bien. Y además esperando tranquilidad política tan necesaria para el país en este momento. Gracias, Esther. También nos acompaña César Stewart, él es gerente de banca corporativa del BCP también. César, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Qué gusto, César. Y finalmente, Luis Valle, socio de Tax y Legal de KPMG en el Perú. ¿Cómo estás, Luis? Luis, te tenemos conectado. Aquí está. Sí, ¿qué tal? Hola, David. Buenas tardes. Bueno, como siempre, un gusto. Realmente es una excelente alianza la de Semana Económica y KPMG, así que para nosotros es un placer estar esta vez con un tema tan interesante como el financiamiento y los efectos tributarios, y súper contentos pues de contar con Esther y con César del BCP para hacer pues de esta hora y media una charla súper amena, contar nuestras experiencias en términos financieros y tributarios, así que listos para arrancar. Son tiempos complejos, esperamos, como les decíamos, tranquilidad política en las siguientes semanas. Ya no podemos sumarle a riesgo a nuestras empresas un riesgo adicional, porque el riesgo natural que hemos tenido en estos meses es el riesgo de la liquidez en nuestras empresas, sea cual sea el tamaño, afectados, por supuesto, por la pandemia, por el cese de las ventas durante varios meses para algunas industrias con mucha más claridad que para otras, y, por supuesto, la búsqueda necesaria de capital a través de las distintas alternativas que ofrece el mercado, ya sea para capital de trabajo que nos permita seguir andando, como para proyectos de inversión hoy tan necesarios como los proyectos de digitalización. Entonces, allí es donde socios como el BCP y KPMG en el Perú tienen una relevancia particular para poder ayudar a las empresas a lograr mantenerse en órbita, mantener sus operaciones, fortalecerlas incluso posterior a la pandemia. Entonces vamos a empezar con dos pequeñas exposiciones, una de Esther, que va a comentarnos un poco cómo se han comportado las empresas durante el COVID, estos meses de pandemia. Después continuará César con estructuras de financiamiento disponibles en el mercado, y finalmente Luis Valle con costos legales y tributarios de las diferentes opciones de financiamiento que hay disponibles. Finalmente tendremos un panel. Esperamos resolver también algunas preguntas del público, que siempre las hay, y sobre todo en estos temas son más que necesarias. Sin más, te doy la palabra, Esther, para tu exposición. Contamos con exactamente, en tu caso, 10 minutos de exposición. Esther, adelante. Muchísimas gracias. Voy a poner la presentación. Me esperan un ratito. Sí, por supuesto. No estoy teniendo problemas para subirla. No sé si César la tienes tú y la puedes subir. Sí, quizás podemos ayudarnos entre nosotros. La pandemia nos ha acostumbrado a estos contextos en los que hay dificultades técnicas, pero hacemos posible en conjunto las cosas. A ver, Sí. vamos a hacer el mejor esfuerzo. A ver. A ver, Es no una sé. sola presentación la que comparten ustedes, ¿no? Sí, correcto. Ah, perfecto. Bueno, en buena No hora. sé por qué.
Espérate que... Sí, no sé qué he hecho. Acá está. Le he subido yo, creo, ¿ah? A ver, vamos Sí. a ver. Acá está, ¿la ve? En compartido en pantalla, no. No la vemos en este, por lo menos yo no la veo. A Quizás ver. también el equipo de Semana Económica, no sé si María Claudia, Álvaro, que también están conectados con nosotros como respaldo, puedan ver si la presentación, porque la teníamos también nosotros archivada, así que de repente podemos compartirla. No sé Aquí si está. ya la César, ven. Y ya la ¿Sí? estamos viendo. la estamos Perfecto. viendo. Ahora, ahí está, ahora sí. César, vas Perfecto. a fungir de asistente de Esther esta tarde. No Está tengo ningún bien. problema. Yo iba a ser su asistente, pero ha cambiado los roles, me parece bien. Equidad de género, pues sí, equidad de género, está bien. Me parece muy bien, Cecitar. Pero Bueno, no ha sido, pero para que el público sepa que no ha sido no ha sido ensayado, es parte de la experiencia de estar en vivo, pero bueno, acá estamos. Listo, Esther. Empezamos. excelente. Bueno, gracias. Antes que nada, buenas tardes a todos. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Quiero agradecer a David y a Semana Económica, ¿no?, por esta invitación en la cual vamos a hablar acerca de opciones de financiamiento enfocadas en la mediana y la gran empresa. No sé si, César, por favor, me ayudas cambiando el slide. Ya está. Bueno, perfecto. Creo que no podemos comenzar, ¿no?, sin comentar lo que ha pasado durante estos 7 meses, ¿no?, después de que, me acuerdo, un domingo, me parece 15 de marzo, se decretó la cuarentena, ¿no? Creo que muchos de nosotros, y me incluyo de todas maneras, pensábamos que esto no duraba más de un mes, y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Esto afectaba a las empresas en mayor o en menor medida, dependiendo en el sector en el cual se desenvuelven, ¿no? Pero les voy a mostrar unos cuadros de cómo ha sido la evolución de los créditos. Aquí estamos usando la segmentación que usa la SBS. Para mediana empresa, son empresas que tienen préstamos por encima de los 300.000 soles, ¿no? La definición de gran empresa, SBS también, es ventas entre 20 y 200 millones de soles. Y para el sector corporativo son las empresas que venden por encima de los 200 millones de soles, ¿no? Acá verán en los gráficos hemos puesto una línea naranja y una azul. La naranja corresponde al año 2019 y el azul a este año 2020. Eso es básicamente para mostrar que no hay efectos de estacionalidad. Como podremos ver, la gran empresa y la mediana empresa se han portado de una manera muy similar. Si se fijan en la gráfica, ¿no?, a partir de abril, mayo, ¿no?, suben considerablemente los créditos en el sistema. Y esto es básicamente por el programa Reactiva, del cual les voy a comentar en unos momentos. En el caso de los créditos corporativos, y solo se los menciono rápidamente porque después César les va a dar mayor detalle, vemos que la evolución es diferente, ¿no? Empiezan a incrementarse desde antes. ¿Por qué? Porque las empresas corporativas jalan la liquidez que tienen en sus líneas en el sistema por la incertidumbre, ¿no? Acuérdense la incertidumbre que hubo al principio, pero no les detallo más de eso porque César les va a dar mucho más detalle. No sé si podemos pasar al próximo slide, por favor. Ya está. Perfecto. Aquí vemos el programa Reactiva, ¿no? Antes que nada, sí les quiero decir que el programa Reactiva ha sido clave para que no se rompa la cadena de pagos. Ha sido un programa bastante ambicioso. La primera fase fue de 30.000, la segunda también fue de 30.000 millones, todavía no terminado, ha sido prorrogado hasta el 30 de noviembre. Si vemos, o sea, no los quiero aburrir con tanto detalle, pero si vemos en los cuadros de la derecha, vemos que los mayores montos colocados son los montos en los cuales la garantía de COFIDE fue del 90%.
Entonces podríamos decir que entre el Reactiva 1 y el Reactiva 2, ¿no? En el rango de 300.000, y si vamos abajo, 7,5 millones, se han colocado casi 25.000 millones de soles, ¿no? Es un monto bastante importante. No sé si podemos pasar al próximo slide. Aquí continuando con Reactiva, yo no quería dejar de comentar que para los bancos, este programa ha sido, bueno, para los bancos y para las entidades financieras que han participado, ha sido un reto enorme. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo, ¿no? Hemos tenido que diseñar un producto nuevo, establecer procesos que no existían, y todo esto en trabajo remoto, ¿no? Yo he sido partícipe y les puedo decir que los equipos en las instituciones financieras en general han trabajado 24/7, ¿no? Fines de semana. Hemos involucrado a muchas áreas, ¿no? El área comercial, que es donde trabajamos César y yo, pero ha sido un trabajo buenísimo de las áreas de productos, del área legal, del área de operaciones, y la verdad que ha sido un reto. Yo estoy bien contenta de lo que se ha logrado. Inclusive sí les quiero compartir que el equipo, pues que como les digo, ha trabajado 24 horas, fines de semana, están sumamente motivados, ¿no? Porque decían, estamos apoyando a las empresas, ¿no? Estamos apoyando la reactivación del país. Entonces, la verdad que sí, me siento bastante orgullosa del esfuerzo que hemos hecho todos juntos, ¿no? En este caso les quería comentar que, bueno, a nivel BCP, ¿no? En el programa hemos tenido una participación de aprox 40% en saldos colocados, ¿no? Y de ahí quisiera que se fijen en los dos pies que están en la presentación. Esas sí no son cifras BCP, son cifras a nivel sistema, ¿no? Todo lo colocado en Reactiva, pero más bien lo hemos clasificado ya no con la segmentación SBS que vimos hace un rato, sino esta sí es clasificación BCP. ¿Qué quiere decir? Empresas mayoristas son empresas que venden más de 32 millones de soles anuales, y las empresas minoristas son empresas que venden por debajo de los 32 millones de soles. Aquí lo interesante es ver, ¿no? Que se colocaron el 73% de los montos en empresas de la banca minorista, ¿no? Y en número, eso sube al 99%, porque claramente pues son la mayoría de las empresas en el Perú, ¿no? Y solo para terminar con este tema de Reactiva, que la verdad que ha sido muy importante en estos meses, sí les quería comentar qué cosa está pasando, ¿no? Yo les diría qué está pasando en el último mes, ¿no? No es algo masivo para nada, pero sí hay algunas empresas que han visto que sus sectores se han reactivado mejor de lo esperado, ¿no? Y han decidido precancelar estos préstamos, ¿no? Como les digo, no es nada masivo, son unas cuantas empresas, pero claro, este programa tiene ciertas restricciones, como por ejemplo, no distribuir dividendos. Entonces, claramente si las empresas están en una mejor situación, esas son las decisiones que van a tomar, ¿no? Luego, de repente, podemos pasar al próximo slide, por favor. Vamos a hablar de los productos de corto plazo, ¿no? Ahí los he agrupado en 3 grandes grupos, ¿no? Tenemos a los financiamientos de ventas, ¿no? Que son los típicos descuentos de letras y facturas. Está el factoring, pero desde el lado del proveedor, ¿no? Luego tenemos a todos los productos relacionados de cierta manera con el capital de trabajo, ¿no? Tenemos ahí el típico pagaré, pues que todos conocemos de hace 1000 años de capital de trabajo. Luego vienen los financiamientos electrónicos, ¿no? El factoring, pero ya desde el lado del comprador, y los productos de COMEX. Aquí lo que yo quería comentar es que si bien los bancos teníamos y tenemos, ¿no? Y veníamos trabajando en la digitalización de los productos end-to-end, yo creo pues que esta crisis, ¿no? Esta pandemia ha acelerado estos temas, ¿no? Y no solo en el tema de las empresas, ¿no? Los vemos en el lado de las personas también, ¿no? Entonces,
dicen que el mayor acelerador de la digitalización ha sido el COVID y esto es muy cierto, ¿no? Entonces, si pasamos al próximo slide, me voy a concentrar en el producto de letras y facturas. Es un producto en el cual yo creo firmemente, sobre todo con la factura negociable electrónica, y yo creo que es una herramienta de inclusión financiera. Es un producto que hay que ver de cerca, ¿no? Y un poco enlazando esto al tema que les comentaba de la digitalización de los productos, ¿no? Por ejemplo, una letra versus una factura negociable electrónica. Imagínense ustedes en plena crisis, sobre todo al principio, ¿no? Que no había ni cómo movilizarse. Imagínense tener el papel de la letra, porque al final la letra no es más que eso, es un papel, ¿no? Y el girador de la letra teniendo que ir a conseguir las firmas del aceptante en la letra, y muchas veces los aceptantes eran personas vulnerables. Entonces, la verdad que, como yo siempre digo, mi gran sueño es que en un futuro no muy lejano desaparezca la letra y todo quede en factura negociable electrónica, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos trae estos productos? ¿No? Obviamente genera liquidez, ¿no? El cliente le puede delegar, bueno, ahí dice BCP, pero a la entidad con la cual trabajen la gestión de cobranza. Hay una amplia cobertura para que los clientes paguen, ¿no? Ya sea en canales físicos como en canales electrónicos, ¿no? En el caso del BCP tenemos el telecrédito y el vía BCP. Y la información, ¿no? La información que le damos a los clientes. Les damos información completa sobre el estado de su cartera. Al costado hay un gráfico de la factura negociable electrónica. No voy a entrar al detalle, porque no es materia de esta charla, ¿no? Pero como les digo, claramente es una herramienta de inclusión financiera que yo creo que todos tenemos que potenciar. No sé si podemos pasar al próximo slide. Acá lo que les quería mostrar es, en la izquierda tenemos un gráfico, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la factura negociable electrónica. Y si ven, ha crecido muchísimo, ¿no? Año a año. Tenemos hasta el año 2019. Pero si ven, ¿no? En el monto financiado sobre el PBI, de verdad está muy por debajo del potencial. Para que se den cuenta, para que se den una idea, en el mercado chileno, esto está en alrededor del 9-10%, ¿no? Yo sé que en Chile se empezó primero y parte de lo que hemos sacado nosotros ha sido basado en el mercado chileno, ¿no? Pero hay muchísimo potencial, insisto, inclusión financiera, sobre todo para las empresas más chicas. En el cuadro de la derecha, ¿no? Es un cuadro con cifras de la SBS del producto, descuento de letras y facturas, ¿no? Hay clientes que usan letras, hay otros que usan la factura negociable electrónica, y como ven, ha sido un producto sumamente impactado, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Yo creo que es obvio. Al principio no hay oferta, obviamente, y luego ha habido una contracción de la demanda. Entonces, ahí se ve claramente que ha sido un producto a nivel sistema muy golpeado, ¿no? Pero este es un producto que debería ir evolucionando de una mejor manera, con la reactivación de la demanda, la campaña navideña, y yo creo que el gran reto que nos llevamos los bancos, y obviamente tampoco es materia de esta charla, porque estamos enfocados ahorita en las grandes empresas y en las medianas empresas, pero esto se tiene que masificar de todas maneras con las pymes, ¿no? Creo que es una herramienta buenísima. Y bueno, por ahora eso es todo lo que tenía para contarles, ¿no? Y ahora continúa César con las opciones de financiamiento de productos estructurados y mercado de capitales. Gracias, Esther. Bueno,
Quería empezar contándoles qué había pasado en el mercado corporativo como consecuencia de esta pandemia. Bueno, a inicios de la pandemia, mediados de marzo, hubo un incremento notable en la demanda de los créditos corporativos. Los clientes prácticamente utilizaron su línea de crédito en su totalidad. Cuando suceden estas crisis hay mucho temor por la liquidez. La liquidez se vuelve el bien más preciado. Entonces las empresas querían tener liquidez a toda costa. Entonces casi la inmensa mayoría de empresas solicitaron créditos de contingencia. Para que se den una idea digamos, de cantidades, en el sistema financiero peruano, los créditos corporativos sumaban en febrero 66.000 millones de soles. En marzo, los créditos corporativos en el sistema suben a 71.000 millones, ¿no? 5.000 millones más. En el mes de abril siguen subiendo a 74.000 millones de soles. En mayo se llega al pico o al nivel más alto, 75.000 millones de soles. Y a partir de junio, las empresas empiezan primero ya a dejar de demandar créditos y en muchos casos a amortizarlos. Y a partir de julio, de manera sostenida, el nivel de créditos en el mercado corporativo empieza a reducirse. Los saldos en el sistema se empiezan a reducir de manera agresiva. Y hoy día, o sea, en septiembre, a fines de septiembre, que es la data que tenemos disponible, en el mercado corporativo peruano los créditos el stock total de créditos nuevamente es 66.000 millones de soles. Esther mostró al principio de su presentación un gráfico que tenía la forma como de una campana en el crédito corporativo, porque teníamos un nivel casi estable, subió, digamos, de manera agresiva, y luego nuevamente baja y está casi hoy día a los niveles previos a la pandemia. Está en los niveles previos a la pandemia. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno aquí? El fenómeno aquí fue que, como les comenté, primero por un tema de precaución, los corporativos peruanos, al igual que los corporativos de todas partes, empezaron a girar sus líneas para proveerse de liquidez. Y luego, en la medida que los meses pasaban y las industrias se iban reactivando, recuerden que la reactivación fue por fases. Entonces, esa reactivación, en algunos casos, fue mucho más rápida que lo esperado y hizo que las empresas tuvieran más liquidez o recuperaran su liquidez más pronto de lo planeado y han empezado, ante ese escenario de exceso de liquidez, han empezado a amortizar sus préstamos. Y hoy día, por eso tenemos niveles de endeudamiento corporativo prácticamente iguales a los que teníamos previos a la pandemia. ¿Y esto qué genera? Pues genera que en un escenario donde la liquidez abunda, el sistema financiero peruano es muy sólido, es muy sano y está muy líquido, como en buena parte del mundo, digamos, del mundo emergente y el mundo desarrollado. Entonces, las posibilidades de prestar se vuelven más reducidas porque tienes una parte del mercado con exposición muy elevada o muy expuestos al riesgo COVID o a la pandemia o a la crisis. Entonces, digamos que a esos clientes no les vas a prestar o no van a demandar más créditos, más bien esos demandan reprogramaciones o refinanciaciones, pero no nuevo dinero. Y sí tienes una parte del mercado corporativo más resiliente, al que nosotros le llamamos sectores con exposición limitada o moderada, como por ejemplo las cadenas de supermercados, las cadenas de farmacias, las empresas que producen y comercializan productos de limpieza, de higiene, las empresas de telecomunicaciones, las empresas del sector energía, y en alguna medida también las empresas agroexportadoras, mineras, pesqueras, mejoramiento del hogar, y hemos tenido una grata sorpresa también. En las últimas semanas hemos constatado que el sector automotriz o el sector vehicular se está recuperando de una manera rápida. Nosotros digamos, hemos hecho una división, simplemente para comentarles, en todos los bancos, no solamente el Banco de Crédito, todos los bancos, hemos como que partido el mundo corporativo o el mundo empresarial en tres bloques. Un bloque de exposición muy elevada al riesgo COVID. ¿Quiénes están ahí? Los obvios, ¿no? Los malls, los restaurantes, cadena de cine, el mundo de inmobiliario comercial, ¿no? La renta comercial, básicamente centros comerciales, edificios, oficinas, ¿no? Básicamente.
las universidades, el sector educativo en general ha tenido una disrupción muy fuerte y todavía pensamos que le va a tomar algunos meses más recuperarse. El turismo, por razones evidentes, el Perú en particular es un país, un destino turístico importante a nivel mundial, y hemos perdido ese motor de la economía, creemos que por un buen tiempo. Y eso le llamamos los clientes de exposición moderada o sectores de exposición, de exposición elevada, y estos clientes de exposición elevada son los que, digamos, donde tomamos posiciones más cautas y no somos muy agresivos. Entonces, donde podemos ser, digamos, más agresivos comercialmente es en aquellas industrias que son muy resilientes a la crisis, básicamente todo lo relacionado con comercialización, producción, comercialización de alimentos, fármacos, productos de limpieza, ¿no? Telecomunicaciones, mejoramiento del hogar, nos hemos dado cuenta que es muy resiliente en esta crisis, y en la agroexportación, la pesca y la minería no han tenido problemas de demanda, o sea, su demanda es más foránea que peruana. La demanda de los agroexportadores, de los mineros y de los pesqueros está fuera del Perú. Ahí no ha habido tanto problema de demanda, o no teníamos dudas sobre la demanda, sino lo consideramos de exposición moderada porque son empresas que necesitan mucha mano de obra, y esa mano de obra no ha estado muy disponible, especialmente en los primeros meses de la pandemia, abril, mayo, junio. Esas empresas han tenido, o esas industrias han tenido dificultades para tener fuerza laboral sana. Poco a poco y con el paso del tiempo han ido resolviendo esos problemas, han tenido que aislar a sus poblaciones laborales y tenerlas como en cuarentenas privadas para después pasar a las facilidades productivas, y hoy día son industrias que están produciendo de manera constante y están vendiendo y exportando de manera normal, y además, gracias a Dios, porque para el Perú es muy importante la minería, la pesca y la industria, son las fuentes más importantes de divisas en el Perú, de exportación. Los precios están acompañando estas industrias, ¿no? Los precios de los commodities vienen bien, entonces digamos que se están convirtiendo también en industrias atractivas comercialmente. Entonces, los bancos básicamente nos estamos peleando por un grupo reducido de industrias y la competencia es muy agresiva, ¿no? Hoy. En cuanto al impacto de la pandemia en los créditos estructurados, en financiamientos a plazos más largos, plazos mayores a un año, aquí hemos visto dos comportamientos, ¿no? Hay un grupo de empresas, las que les comenté, que pertenecen a industrias más golpeadas por la pandemia, que han buscado a la banca para refinanciar o reperfilar las obligaciones que ya tenían con los bancos, ¿no? O sea, básicamente refinanciar o alargar la duración de sus financiamientos para poder reducir su servicio de deuda y hacer que ese servicio de deuda se ajuste a su nueva generación de caja, a los nuevos flujos de caja o a la nueva generación de caja que tienen estas empresas o estas industrias. Ese es un grupo. Y hay otro grupo de empresas que, ante la abundancia de liquidez que hay hoy día en el sistema financiero mundial, las tasas están pues en niveles muy bajos. Entonces muchas empresas que no están, digamos, que son más resistentes a la crisis, que no necesitan refinanciar por una reducción de su capacidad de generación de caja, sino más bien que están aprovechando esta coyuntura para conseguir financiamientos a tasas más bajas, alargar la duración y a tasas más bajas, ¿no? Y fijar una tasa baja en este momento, porque no sabemos si dentro de 2, 3, 4 años las tasas seguirán siendo tan bajas, ¿no? Entonces tenemos dos grupos de empresas buscando financiamientos de mediano a largo plazo. Un grupo que necesita la refinanciación por una reducción en su capacidad de generación, y hay otro grupo de empresas que están buscando el reperfilamiento de obligaciones para ganar duración y sobre todo para reducir tasas, ¿no? En un momento como este. Y eso básicamente, ese segundo grupo, son los jugadores que pertenecen a estas industrias resilientes o industrias ganadoras en esta crisis. Sobre el mercado de capitales y la relación con el financiamiento bancario a largo plazo, ha pasado lo siguiente. Como sabemos, las AFPs están pasando por una coyuntura difícil. Han sido, digamos que ha habido muchos retiros no previstos durante este año y lamentablemente parece que van a seguir, digamos,
este tipo de iniciativas o permisos para que un grupo de clientes de las FPs puedan retirar sus fondos. Eso ha hecho que las FPs estén más en un modo de desinversión, o sea, de venta de sus papeles para hacer frente a los retiros, que en un modo de inversión. Y las AFPs en el Perú son los grandes jugadores del mercado de capitales local en moneda nacional. Bueno, están las compañías de seguros también. Pero eso ha hecho que al salirse, digamos, las AFPs o ponerse en un modo de espera, entonces el mercado de capitales local ha visto limitada su capacidad para absorber nueva deuda o reperfilar bonos que estaban venciendo. ¿Qué ha pasado? Entonces, ante esa situación, muchos corporativos han regresado a los bancos para solicitarnos financiamientos de largo plazo, dado que el mercado de capitales no está por ahora, el mercado de capitales local no está por ahora. Y también está pasando que muchos corporativos tienen emisiones de bonos que tienen vencimientos de cupones grandes o vencimientos, digamos, grandes en estos meses, o que vence toda la emisión o vencen, digamos, cupones importantes de la emisión. Entonces, estas empresas corporativas, estos emisores, están buscando a los bancos para que los bancos les financien esos pagos de servicio de deuda asociado a bonos. Y entonces digamos, es una demanda por financiamientos de menor plazo que no, en situaciones normales quizá no hubiéramos tenido los bancos, ¿no? Se está dando ese otro fenómeno. Y en cuanto a la adquisición de nuevos activos, porque hay empresas que a pesar de que estemos en este escenario, tienen que invertir. Hay empresas que tienen que comprar maquinaria, hay empresas de los sectores ganadores que se han visto, digamos, han visto que la demanda ha crecido y necesitan producir más, entonces tienen que no solo comprar más máquinas, hay empresas que nos están buscando porque tienen que comprar, ampliar sus locales industriales y están comprando inmuebles colindantes, entonces están financiando también inmuebles para crecer. Hay oportunidades importantes, hay empresas que tienen que vender inmuebles para reducir su endeudamiento, y hay otros que están creciendo y que necesitan más bien invertir en activo fijo para ampliar capacidades de producción o de almacenaje. Entonces el leasing, que como ven en este cuadro, ha tenido un comportamiento a la baja en los últimos meses. Si nos vamos hasta el 2017 a la fecha, los montos, ¿no?, de contratos de leasing se han venido reduciendo, pero creemos que el leasing es básicamente una súper buena alternativa para invertir en activo fijo cuando las empresas necesitan comprar maquinaria, equipos o inmuebles de cara a una expansión. Ahora, ¿qué gatilla que el leasing crezca? Pues la inversión privada. En la medida que la inversión privada recupere dinamismo, que lo ha venido perdiendo en los últimos años, si finalmente las empresas necesitan incrementar sus capacidades de producción, la inversión privada debería crecer y el leasing seguirá siendo una alternativa interesante, no solamente porque te financia a mediano o largo plazo, y los activos fijos tienen que financiarse en esos plazos. No solo por eso, sino también te da ventajas tributarias al poder acelerar la depreciación de los activos en el plazo del financiamiento del contrato, ¿no? Ya Luis Valle va a precisar un poquito más este punto, cuáles son los plazos de depreciación, dependiendo si es bien mueble, inmueble, etcétera, pero el concepto es ese. Entonces sí creemos que el leasing podría recuperar dinamismo en la medida que la inversión privada regrese al Perú. Y finalmente les quería mostrar estos gráficos que en realidad no quiero marearlos con números, pero simplemente contarles que las emisiones de bonos en el mercado local se han reducido de manera dramática. Aquí van a ver tres cuadros. El superior izquierdo, este cuadro de barras, las barras azules son las emisiones en soles. Como ven, las emisiones en soles pasan de ser de 1.800 millones de dólares, pero en soles, en el 2016, suben en el 2017 a casi 2.000 millones de dólares en moneda nacional. Caen en el 2018, se recuperan un poco en el 2019, pero a septiembre del 2020 se han emitido menos de 800 millones de dólares en moneda nacional. Y si le sumamos las emisiones en dólares en el mercado peruano,
poco más de 800 millones de dólares. Pero como ven, es menos de la mitad de lo que se emitió en el 2018 o en el 2019. Eso prueba lo que les comenté hace un rato, que el mercado de capitales local se ha secado un poco por el tema que todos conocemos, básicamente por la situación de las FPs, por las amenazas que tienen las FPs de los retiros, lo que los hace ponerse en una situación mucho más cautelosa y más de desinversión que de inversión. Y bueno, el cuadro de abajo simplemente es un cuadro de barras que les permite ver cómo las emisiones internacionales peruanas, o sea, los emisores peruanos, corporativos peruanos que emiten fuera del Perú en moneda extranjera, en dólares, si bien es cierto, hay una cierta reducción con respecto al año pasado, sí mantiene niveles por encima de los 2.500 millones de dólares. Entonces, hay un mercado internacional para los emisores corporativos peruanos en el exterior. Los que quieran emitir en dólares sí encuentran mercado, pero los que quieren emitir en soles, porque su moneda funcional es el sol, y sus deudas básicamente están en moneda nacional, recaudan en soles y necesitan repagar en soles, ese es el mercado que hoy día no está, y esos son los corporativos o grandes empresas que están buscando a los bancos para reemplazar ese mercado que hoy día no está. Estamos viendo muchas transacciones de ese tipo, no solamente a largo plazo, sino también muchas empresas que nos dicen, ok, yo sé que el mercado de capitales no está hoy, pero espero que esté dentro de 1 o 2 años, deme un financiamiento a 2 años para que me des tiempo a cubrir digamos, a nivelar mi flujo de caja y esperar a que el mercado de capitales regrese, ¿no? Y eso es lo que creo que, no sé, espero no haberme pasado mucho el tiempo, pero... No, está muy bien, César. Más bien, muchísimas gracias. Le doy el pase rápidamente, sí, por una cuestión de tiempos, a Luis Valle, que no sé si Luis tienes tu presentación. Le recuerdo la audiencia. ¿Tienes el micro apagado? Sí, gracias, David. Dame un minutito Sí, para ver no hay la problema. presentación. Le recuerdo a Sí. la audiencia que puede ir haciendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que tienen ustedes en la parte inferior de su pantalla, en la pantalla de Zoom, naturalmente. Y bueno, tengo que decir que tenemos 115 conectados, lo cual es una muy buena cifra para una materia tan especializada como la que nos toca trabajar hoy. Eh, eh, Vamos a ver si... ya, acá está. perfecto. Sí, Sí, gracias, David. Ya, no adelante. sé si me confirma si se está viendo la presentación. A ver, Perfecto. Bueno, sí se ve, sí, ¿no? ahora se ve, sí. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecer la presentación de César y Esther. Nos han dado un súper overview de la demanda de financiamiento, la oferta de financiamiento y cómo se están comportando los actores económicos, las empresas, sobre todo en estos últimos 7 meses, y cómo estos 7 meses obviamente nos han explicado muy bien y de manera muy interesante cómo se han ido moviendo las tendencias. Y aquí pues yo incluyo el tema tributario, que siempre está, no puede estar alejado de ningún aspecto económico, porque la tributación es un aspecto importantísimo en la recaudación y este movimiento. Felizmente contábamos con reservas de más de 60.000 millones que en buena cuenta han permitido que el Estado peruano pueda, como bien nos comentó Esther, ejecutar este plan agresivo de financiamiento a través del programa Reactiva Perú, que claramente, sin perjuicio de todos los problemas y estreses, ha sido claramente un éxito. Nos los ha confirmado Esther. Y es un punto clave que en materia tributaria, lamentablemente, el tema viene no con la misma agilidad. Como ustedes saben, en materia tributaria rige el principio de legalidad, vale decir, cualquier modificación se tiene que hacer a través de una ley, y hoy día estamos pues siendo actores y testigos palpables que como está la relación Congreso y ya no ejecutivo, nuevo ejecutivo, ya acabamos de ser testigos de la vacancia del presidente Vizcarra, efectivamente la posibilidad de hacer modificaciones legislativas en materia tributaria que hagan mucho más ágil y menos costoso en materia tributaria estos financiamientos es algo que no se ve de manera rápida. Y entonces entramos a un punto vital.
Como ustedes bien saben, desde el año 2001 entró en vigencia en la ley del impuesto a la renta una norma que se le llama subcapitalización o thin capitalization. ¿Qué significa esta norma en buen romance, en sencillo? Que la ley del impuesto a la renta limita la deducibilidad de los intereses cuando provienen de préstamos de partes vinculadas. ¿Qué estaba detrás? Era una suerte de norma antielusiva específica que decía, si tú eres una empresa y te prestas de tu parte vinculada a tu matriz, en buena cuenta tu matriz o tus accionistas debieron aportarte equity, capital. Y entonces, si te prestan es porque quieres bajar la base imponible, la renta neta, y en buena cuenta pagar menos impuestos. Entonces, solo se van a hacer deducibles los intereses hasta el límite de 3 veces el patrimonio neto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una compañía muy sencilla, caja 200, préstamo 100, capital 100, entonces hasta 3 veces su patrimonio neto, que en el ejemplo sencillo serían 300, hasta 300, te puedes prestar y los intereses son deducibles. Si te prestas por 400, los intereses de los 100 son no deducibles. Entonces, esa norma es la norma de thin capitalization, subcapitalización, que nosotros los tributaristas la conocemos bien. Relación con esa norma, bueno, es una norma que es un poco absurda, busca atacar una suerte de estrategias de erogar la base imponible, pero claramente que hay que ver los detalles y en qué contexto se da. Lo complicado de esta situación se dio en el 2018, con vigencia en el 2019, que como consecuencia de la necesidad, la intención del Perú de entrar a la OECD y formar parte del comité tributario de la OECD, entrar en el acuerdo multilateral de intercambio de información entre más de 125 administraciones tributarias, el gobierno peruano, principalmente liderado por el MEF, cumplió una serie de requisitos que le imponía la OECD. Uno de ellos era establecer la responsabilidad solidaria de los directores y representantes en materia de esquemas elusivos o de evasión tributaria. La famosa norma antielusiva o norma 16 se aplica en este caso. Y otro de los temas que acogió el Estado peruano era la norma de subcapitalización reloaded, ampliada. ¿Qué quiero decir? Que no solo se aplica a partir del 2019, 2020 y 2021 los préstamos de partes vinculadas, sino ahora a los préstamos también otorgados por partes no vinculadas. Ahí es donde entran entidades financieras como el BCP u otros bancos en el Perú, que si le prestan a una empresa, obviamente también se tiene que calcular la regla de subcapitalización. O sea, no solo entre partes vinculadas, que podríamos decir que esa parte vinculada debió prestar o debió aportar equity, capital y prestó, y en ese sentido está haciendo una suerte de ilusión, sino también préstamos de bancos que no tienen nada que ver en términos de vinculación con la empresa, pero la norma actual 2019 y 2020 también limita la deducción de los intereses a estos préstamos, y efectivamente Esther y César nos han comentado pues, que se han incrementado muchos los préstamos de reactiva y otros préstamos, y efectivamente las empresas están ahorita enfrentándose a la posibilidad de que esos intereses no sean deducibles para efectos del impuesto a la renta y por ende tengan que pagar mayor impuesto a la renta, ¿no? Entonces, acá me vuelvo un poco para hacer un overview. Hasta el 31 de diciembre del 2018 era solo con partes vinculadas. A partir del 2019 y 2020, con partes no vinculadas también, y 3 veces el patrimonio neto. Y a partir del 2021 ya es la cereza de la torta, ¿no? A partir del 2021 ya el límite no va a ser 3 veces el patrimonio neto, sino va a ser el 30% del EBITDA tributario, ¿no? Entonces, efectivamente, ustedes se preguntarán y se responderán a sí mismos rápidamente que muchas empresas van a tener EBITDAs tributarios muy bajos, dada la coyuntura económica, y entonces lo más probable es que los intereses que están incurriendo y que se están devengando de todos los préstamos de Reactiva Perú u otros préstamos van a ser no deducibles, ¿no? Y eventualmente la norma prevé la posibilidad que se deduzcan en 4 ejercicios futuros, pero obviamente todo va a depender de cómo vaya avanzando la economía y la reactivación en términos reales, ¿no? Pasando al tema de
del EBITDA tributario, acá hay un ejemplo, ¿no? En buena cuenta, en sencillo, la empresa tiene que determinar cuál es su EBITDA, ¿no? El EBITDA se compone de calcular la renta neta, menos compensación de pérdidas, en principio tributarias, más los intereses netos, más la depreciación y amortización, y ahí llegamos a un EBITDA y le llamamos tributario porque la renta neta es un concepto tributario, no es un concepto financiero ni contable. Y sobre ese EBITDA tributario se tiene que calcular el límite. El límite es el 30%. En este ejemplo hemos puesto un EBITDA tributario de 50 y el 30% es 15. En este ejemplo tenemos un contribuyente que tiene un interés neto de 40, vale decir cómo se obtiene el interés neto, ingresos por intereses menos gastos por intereses. Si esos gastos por intereses superan los ingresos por intereses, ese es su interés neto. Ese interés neto se compara con el límite, el interés neto es 40, el límite es 15, y en el ejemplo sencillo solo va a poder deducir hasta 15 como gasto deducible. Los otros 25 se van a tener que adicionar. Entonces, en buena cuenta, he corrido un poco en explicarles la situación, pero en buena cuenta lo complicado, lo dramático, por decirlo menos, es que las compañías, tras cuernos palos, tras estar afrontando situaciones complicadas en términos económicos, haber recibido salvatajes desde el lado del sistema financiero y del gobierno para que reactiven su economía, pero por el lado tributario, como si fuera una realidad totalmente distinta, las normas tributarias vigentes las sancionan con la no deducibilidad de los intereses para un tema que déjenme decirles es vital, pues el financiamiento, si el financiamiento es no causal o no se puede deducir, ¿qué se puede deducir para efectos fiscales? ¿No? Es un tema complicado. Y ahí se relaciona con un poco lo que les mencionaba al inicio, lo lento respecto a lo que se mueve un poco por seguridad jurídica las normas tributarias, pero se hace complicado cuando no hay una relación amistosa entre los poderes del Estado o cuando hay demasiada inestabilidad política, ¿no? Esta norma ha debido diferirse, debió eventualmente en la ley que estableció, el decreto legislativo que estableció el programa Reactiva Perú, debió eventualmente incluirse una no aplicación de esta regla de subcapitalización a los préstamos de Reactiva o en general diferir esta regla en general por la coyuntura. Eventualmente eso no se ha hecho. Las razones o las respuestas a esa pregunta por qué eso no se ha hecho son dos. La primera es que desde el lado del MEF no había incentivo porque ya había comprometido su palabra en términos de tener una norma de este tipo para la OECD, aun cuando creemos que es una norma exagerada y creo que se está pagando mucho por la joya de la corona. Y dos, es principalmente por el tema político que les digo que impide que pueda haber salido un decreto legislativo, que se hubiera podido otorgar una legislación delegada como ha habido en otras oportunidades, ¿no? Y entonces eso es lo cierto hoy en día. La subcapitalización no se aplica para contribuyentes de asociaciones públicos-privadas, eso es lo que dice la actual norma, para empresas con ingresos netos que no superan 2.500 UITs o 10 millones y medio, para empresas del sistema financiero y de seguros, y aquí un decreto de urgencia de inicios de este año incluyó también a las empresas de factoring, que no se les aplica a esas empresas, obviamente, esta regla de subcapitalización. Endeudamientos para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, investigación aplicada e innovación, y endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios, siempre que sea por oferta pública en el Perú, bajo normas de la Superintendencia de Mercado de Valores, nominativos y mínimos de 5 inversionistas no vinculados, ¿no? Entonces, en buena cuenta, esa es la regla, es una regla que todas las empresas, indistintamente sea el sector, están preocupadas, están viendo cómo aplicarlo y de qué manera aplicarlo y están esperando eventualmente alguna modificación. Empresas de todos los sectores están complicadas con esta norma, empresas del sector inmobiliario que se fondean y se financian mucho, que tienen propósito exclusivo o generan SPVs de propósito exclusivo que eventualmente van a tener complicaciones. Y un poco de comentarios con relación a ello y concatenándolo con lo que nos explicó muy bien Esther y César. Esta regla de subcapitalización se aplica a leasings, arrendamientos financieros
En principio no lo dice expresamente, pero dado que para efectos tributarios el leasing es una suerte de financiamiento o una colocación, o así en todo caso lo ha regulado la ley tributaria, el 299 con sus modificatorias, la conclusión es que sí, ¿no? Que al arrendamiento financiero propiamente dicho, en la que el arrendador es una entidad del sistema financiero y bancario, sí le debiera aplicar también esta regla de subcapitalización, con lo cual el leasing en términos de escapar de la regla de subcapitalización no es una opción que otorgue alguna ventaja distinta a un préstamo directo. Otro tema súper importante es en el caso del factoring, que es una operación de transferencia de facturas sin recurso, vale decir que se transfiere con una suerte de true sale. ¿Se aplica la regla de subcapitalización? En principio la respuesta es no, porque la ley del impuesto a la renta ha establecido que el factoring propiamente dicho no es un financiamiento, y por ende lo que tenemos es que tenemos un valor facial, el valor facial o nominal de la cuenta por cobrar, que digamos es 100, se transfiere a un valor descontado reducido que es 80, y lo que sucede es que ahí la empresa que transfiere tiene una pérdida de capital en buena medida, y esa pérdida se puede deducir. Entonces creemos que en ese caso sí podría ser deducible. En cambio, en el descuento, en el que se transfiere una cuenta por cobrar una factura con recurso, vale decir que si el acreedor originario no satisface la deuda, se puede ir donde el transferente, ahí sí se dice que es un financiamiento. Entonces ahí también se aplicaría la regla de subcapitalización. Y otra pregunta importante, para ya ir un poco terminando, es que si se aplica a intereses preoperativos, intereses incurridos por las empresas para eventualmente su etapa preoperativa o para la construcción o adquisición de activos calificados en etapa preoperativa. A inicios de este año se le hizo la consulta a la Administración Tributaria respecto a si es que se aplicaba para gastos preoperativos que tienen una regulación propia. La Administración Tributaria respondió hace un par de meses en este informe 059, señalando que sí, que son dos mecanismos distintos. La regla de subcapitalización es un mecanismo antielusivo, dijo, y que la regla de gastos preoperativos simplemente hace diferir. Lo cierto que algunas empresas que están en etapa preoperativa, cuando entren en etapa operativa, van a tener que aplicar la regla de subcapitalización. A nuestro entender, el legislador nunca pensó en que se iba a aplicar a gastos preoperativos, y en buena cuenta se han juntado dos normas de espacios y tiempos distintos. Lo cierto es que esa es la interpretación de la SUNAT. El Tribunal Fiscal también ha pensado lo mismo, y aquí, bueno, es un tema un poco más técnico respecto en qué momento se tienen que hacer los análisis. No me voy a detener mucho en este tema. Y simplemente para cerrar un poco el tema y hacer algunos comentarios adicionales de algunos de los mecanismos de financiamiento, como el leasing, los bonos, o alguno otro, mencionados también por César, efectivamente, aquí hay una suerte de resumen, ¿no? Cómo afecta la nueva regla de subvención para los financiamientos obtenidos en el contexto del COVID-19, ya los comentamos mucho, ¿no? Su diferimiento se encontrará en una posible legislación delegada, en una legislación delegada no, porque no hay posibilidad después que el Congreso le otorgue legislación delegada al Ejecutivo, por lo menos hasta anteayer, al presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra. Eventualmente al actual presidente podría ser. De todas maneras, tenemos aquí citado un proyecto de ley, es el 6601, que ha sido presentado la semana pasada, en la que existe la posibilidad que el Congreso apruebe una ley que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2021, que va a derogar todo lo actuado, ¿vale? Es decir, todas las normas que le he explicado sobre su capitalización, el 30% de la EBITDA, que se aplica a préstamos no vinculados, se va a derogar y se va a volver a la norma originaria que establecía un límite
única y exclusivamente a los préstamos de partes vinculadas y sobre el patrimonio neto tres veces el patrimonio neto. Un detalle importante es que en términos de las empresas resulta mucho más fácil eventualmente poder conseguir financiamiento o poder conseguir aporte de sus accionistas para fortificar el patrimonio, el capital, que poder hacer algo o mover en cierta medida el EBITDA, ¿no? Que el EBITDA en buena cuenta es los resultados financieros adicionados por las conciliaciones tributarias. Entonces, si ese proyecto llega a entrar en vigencia y se convierte en una ley, no va a ser una situación súper óptima en el sentido que va a seguir teniendo vigencia la regla de su capitalización, pero por lo menos vamos a volver a que solo se circunscriba a préstamos con vinculadas, que hace sentido, y que sea respecto a 3 veces el patrimonio neto, ¿no? Y bueno, simplemente para cerrar, en principio, como dijo César, el leasing, si bien para el tema de su capitalización no es una opción que pueda evitar que se aplique la regla de su capitalización, sí es bueno desde la perspectiva que se puede aplicar la depreciación acelerada. Ahí sí, en buena cuenta, siempre se ha pensado que la depreciación acelerada es lo mejor que puede pasarles a las compañías para efectos tributarios. Sin embargo, eso es relativo, ¿no? La depreciación acelerada es buena en la medida que tengas ingresos o ganancias que puedan soportar esa depreciación acelerada. Pero si tienes contextos económicos deprimidos en los que no hay ingresos o ventas que puedan soportar una depreciación acelerada, no es lo mejor. Entonces, efectivamente, ahí es donde las compañías van a tener que analizar si el leasing les conviene o no. De todas maneras, el leasing felizmente tiene un escape en el sentido que puedes ir al leasing, que tiene, entiendo, nos lo podrán confirmar Esther y César, tasas de interés un poco más reducidas. No tienes que necesariamente de manera obligatoria acudir a la depreciación acelerada, te puedes mantener en la depreciación del régimen general del impuesto a la renta. Como vimos, esta regla de subcapitalización no aplica a las emisiones de bonos por oferta pública. Acaba de salir hoy día un informe de SUNAT que cuando se emiten bonos y son adquiridos por organismos institucionalizados como AFP, no se considera de oferta pública, sino privada, y ahí no se aplica la excepción. Y en principio eso es otro tema relacionado con la diferencia entre leasing y financiamiento directo, es que también otro punto importante, a veces no conviene leasing y más conviene financiamiento directo cuando las compañías entran en financiamientos muy grandes en lo que les conviene financiarse directamente, invertir en infraestructura o en empresas preoperativas y eventualmente acudir al sistema de recuperación anticipada del IGB, en la que pueden solicitar la recuperación del IGB en etapa preoperativa. Eso se puede hacer en un financiamiento directo, pero no en un leasing, porque en un leasing el que adquiere el activo es el banco y él es el que goza del crédito fiscal. Entonces va a depender en buena cuenta en qué situación están las compañías para efectos de determinar eventualmente cuál es la opción financiera y tributaria que le trae más réditos en este contexto, no en el contexto del año pasado ni durante año, en este contexto. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. He tratado de hacer un resumen y bueno, David, a tu disposición para conversar y abrir este intercambio de ideas y conversación con Esther y César. Gracias, Luis. Tenemos 25 minutos para absolver algunas preguntas. Ya hay algunas preguntas del público, así que las voy a combinar con algunas que ya teníamos preparadas. Esther, también puedes unirte aquí a la conversación encendiendo tu cámara y activando también tu micrófono. César, arranco con una pregunta que creo que podrías ayudarme a responder. Una de las asistentes, a ver, déjame acá ordenarme con las preguntas. Sí, Fabiola Suárez nos consulta cuál es la perspectiva del tipo de cambio, para el tipo de cambio al cierre del 2020. Y ahí aprovecho también para consultarte cómo, dada la coyuntura, pues, y la volatilidad del tipo de cambio que ayer ha llegado a un punto, el punto más alto desde el 2002, si no me equivoco,
¿Cuál es tu recomendación en cuanto a moneda a la hora de financiarse? Y no sé, si los clientes están pidiendo más en soles, en dólares, ¿cómo va la cosa? Mira, la pregunta, bueno, tiene en realidad dos partes. Sobre la primera, de cómo se va a comportar el tipo de cambio de aquí a diciembre. eh, digamos, si viviéramos en un mundo donde no existiera la incertidumbre política y tuviéramos un mundo casi perfecto, donde solamente los fundamentos de la economía son los que deciden el precio de la divisa, yo te diría que las perspectivas son a que el tipo de cambio en el futuro debería reducirse, porque la agroexportación, la pesca, la minería están teniendo buenos precios y el sector externo de la economía peruana va a performar bien. Entonces, ergo, van a venir más dólares. Entonces, en los fundamentos de la economía me dicen eso, pero como vivimos un mundo que no es perfecto, y hay ruido político y mucho ruido, entonces ese ruido y esa incertidumbre nos puede jugar en contra con el tipo de cambio. Entonces, yo respondería, digamos, para no expandirme mucho, que a pesar de que los fundamentos nos dicen que el tipo de cambio debería estar a un nivel más bajo del que está hoy día, las fuerzas se van a contraponer. Entonces, los fundamentos, por un lado, nos apuntan a un tipo de cambio que debería gradualmente reducirse, pero eso se va a contraponer con la incertidumbre, entonces el resultado va a ser incierto. Entonces, no podría asegurar que de aquí a fin de año el tipo de cambio va a bajar, se va a mantener o va a andar con un comportamiento, digamos, volátil, subiendo, bajando algunos puntos. Eh, si me preguntaran cómo ves el tipo de cambio dentro de un año, yo podría responder con un poquito más de tranquilidad de que los fundamentos de la economía peruana deberían apuntar a que el tipo de cambio se vaya nivelando. Pero en un escenario tan corto y tan volátil y con tanta incertidumbre, es muy difícil predecirlo, ¿no? Y sobre la segunda parte, si las empresas deben financiarse en soles o en dólares, dependiendo de la evolución del tipo de cambio, yo te voy a responder algo muy ortodoxo y muy de banquero, que es que las empresas deben financiarse en la moneda en la que generan sus ingresos. Entonces, si tú le vendes en el mercado local y en soles, tu deuda debería estar debería estar, digamos, relacionada con tu moneda de recaudación. Entonces, si mis cuentas por cobrar están en soles, mis cuentas por pagar deberían estar en soles. Así, si visualizamos un balance en la mente, activo, pasivo, el activo en soles, el pasivo estar en soles. Si eventualmente tú tienes que financiar la compra de importar un insumo, necesitas dólares para pagar el insumo, pero igual puedes endeudarte en soles. Y si tu moneda de recaudación es soles, tú deberías siempre financiarte en soles. Si eres un exportador o eres un industrial que entregas un producto en el mercado local y lo vendes en soles, pero parte de tu producción la exportas, podrías tener parte de tu deuda corriente en soles y en dólares para estar equilibrado, ¿no? Y no generarle una volatilidad innecesaria a tu balance, ya tu rentabilidad. Entonces, mi respuesta sería, tú deberías endeudarte en la moneda que te hace sentido, ¿no? Si eres un exportador puro, dólares. Si eres un vendedor si vendes en el mercado doméstico 100%, tus deudas deberían estar en soles, ¿no? Si exportas parte de tu producción y vendes parte de tu producción en el mercado local, podrías tener deuda en ambas monedas, ¿no? Entonces, porque dejarse llevar por un comportamiento de la moneda o de la divisa en el corto plazo, eso es especular. Y eso podría terminar impactando negativamente en la rentabilidad de tu negocio. Y como, digamos, los banqueros somos como los confesores, ¿no? Entonces yo tengo que darte un consejo que deje mi conciencia tranquila, y ese sería mi consejo, ¿no? Bueno, nuestro core naturalmente como empresas no es la especulación, naturalmente nos podemos sumar un riesgo adicional innecesario a los riesgos que ya están, digamos, como parte de la pandemia.
Y ahí, de pronto, Esther, nos puedes ayudar explicándonos un poco qué otros aspectos se están evaluando desde la banca en este contexto de incertidumbre. Hoy se suma incertidumbre política, pero venimos en una incertidumbre larga económica. Algunos cambios hay en la evaluación de los bancos hacia los créditos de las empresas. Mira, yo te cuento lo que hemos hecho del lado del BCP y probablemente todas las instituciones financieras deben de haber hecho algo parecido, ¿no? Cuando empieza esto, acuérdense que era una crisis que no habíamos vivido antes, ¿no? Estaba el tema sanitario, ¿no? Era global, en fin, creo que los más mayores, como digo yo, hemos vivido algunas crisis, pero no una como esta, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en el banco? Desde el mes de abril instalamos comités que les llamamos Comité COVID. Y básicamente era según las instancias del banco, ¿no? Dependiendo la exposición que tenía el cliente, dependiendo si era un sector de alto riesgo, ¿no? Ibas a presentar la posición a diversos comités y lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es estar muy cerca al cliente. Cada cliente de verdad es un mundo, ¿no? Entonces, en esos comités, ¿qué hacemos? ¿Qué presentamos? ¿No? Es un trabajo de verdad uno a uno, bien intenso con el equipo de créditos, ¿no? La banca y el equipo de créditos. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos, no? Uno, el impacto, ¿no? Que ha tenido el COVID en las ventas de las empresas, ¿no? Y claramente, por ejemplo, al principio me acuerdo de comités que hemos ido en el mes de abril, ¿no? Y proyectábamos que algunas empresas iban a tener una baja de 40% en sus ventas al finalizar el año, y ahora que estamos en noviembre, de repente esas empresas solo van a tener un impacto del 20%, ¿no? Y también casos que no han sido tan alentadores, ¿no? Entonces, vemos el impacto en las ventas, el impacto en los costos, ¿no? En estos meses, las empresas todas se han ajustado el cinturón, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Muchas han negociado o renegociado contratos de alquiler, han cortado sueldos, bueno, han habido suspensiones perfectas, y en fin, han cortado una serie de gastos, ¿no? Para adecuar la realidad de la empresa, ¿no? A las ventas que tienen el día de hoy, ¿no? Y finalmente, claro, lo que importa y lo que vemos nosotros, ¿no? Vemos la proyección, ¿no? Y vemos la proyección del flujo de caja, con todos estos, digamos, insumos, ¿no? Que los obtenemos de conversaciones muy a detalle con cada uno de los clientes, y lo que se ve es cuál es la capacidad del cliente de afrontar sus obligaciones, ¿no? Y en esos análisis hemos tenido de todo, ¿no? Hay clientes que de repente han necesitado un respiro de sus amortizaciones de 3 meses, hay clientes que han necesitado reperfilar, hay clientes que no han necesitado nada, ¿no? Entonces, sí, estamos en esos comités, y la idea realmente es estar cerca a los clientes, conocer el impacto de cada uno y a cada uno darle una solución ad hoc. Gracias, Esther. Luis, tengo aquí una pregunta específica para ti porque es de subcapitalización. La pregunta a un espectador que no podemos saber el nombre porque no todos se registran con nombre propio, aparece aquí como espectador anónimo, pero nos pregunta si la subcapitalización tiene algún impacto sobre los casos de fraccionamiento tributario. Y ahí le agregaría también una pregunta que habíamos estado evaluando previo al webinar. Sí, la regla de subcapitalización limita también el gasto por intereses en el leasing, el factoring y los descuentos. Luis. Sí, gracias, David. Un poquito ya lo había respondido. En principio, la regla de subcapitalización es una regla amplia. No he establecido especificaciones en términos de redacción, y entonces con eso tenemos un espectro muy amplio, y como había adelantado en mi exposición, en principio sí podríamos concluir que para el leasing o el arrendamiento financiero, propiamente dicho, en el que se considera como una colocación y que hay una suerte de interés o un interés, el activo es del arrendatario, aun cuando la propiedad civil es de la entidad financiera,
debiera aplicarse la regla de subcapitalización. Yendo nuevamente al tema del descuento y el factoring, al factoring no se le debiera aplicar porque la ley de impuesto a la renta establece que es un servicio o una suerte de ganancia o pérdida de capital, y entonces al factoring, por la definición propia de la ley de impuesto a la renta, obviamente una norma de hace bastantes años atrás, casi 13 años, no se les debiera aplicar. Sin embargo, al descuento sí. El descuento propiamente dicho, el que no es true sale, el que permite ir a buscar al transferente, ese sí se considera financiamiento, entonces sí se le deberá aplicar. Respecto a la pregunta si se aplica a los intereses por fraccionamiento, es una pregunta súper interesante y difícil de responder. En principio, la respuesta debiera ser que sí, justamente por esta redacción amplia, aun cuando creemos que de ninguna manera la regla de subcapitalización ha sido pensada para intereses por fraccionamiento con el acreedor tributario, con la administración tributaria, ¿no? Lo que pasa es que esta regla de subcapitalización ha ido increciendo en términos de metamorfosis de Kafka, ¿no? Comenzó muy sencilla, ya difícil, préstamos entre vinculadas, a transformarse en préstamos de vinculadas y no vinculadas, y entonces ahí es donde ya se perdió la línea de una suerte de financiamiento que debió ser equity a cualquier tipo de financiamiento, cualquier tipo de interés, y es ahí donde estamos parados hoy en día. Estamos parados ante una incertidumbre tributaria con un aspecto tan neurálgico como el costo financiero, no solo de financiamientos a través de préstamos directos, leasing, bonos, descuentos, factoring, fibras, sino hasta eventualmente fraccionamientos o financiamientos que te da el Estado, la administración tributaria, a través del aplazamiento-fraccionamiento en el pago de la deuda tributaria, que finalmente termina siendo un financiamiento. Si yo tuviera que dar una respuesta lo más estricta posible, yo diría en este momento que no se debiera aplicar, pero es un tema que deberíamos analizar a detalle. Luis, yo no sé si tú logras ver las preguntas en el apartado preguntas y respuestas, porque hay dos preguntas de Henry Guamán que naturalmente por el tema van dirigidas hacia ti. De repente las puedes ir dando una mirada mientras les hago un par de consultas a Esther y a César, como para darte tiempo que le puedas dar una respuesta con mayor precisión. Esther, cuéntame un poco las tasas. Hay diferencias de tasas entre los financiamientos ahora físicos y electrónicos, o entre los financiamientos de quienes están buscando capital de trabajo o los que están buscando financiamiento de ventas. Mira, les cuento. Realmente diferencias de tasas en financiamientos, digamos, físicos versus electrónicos per se, no hay. Ahí lo que hay es un convenience para el cliente, ¿no? Porque hay mayor flexibilidad, mayor rapidez, no tiene que ir el cliente, pues, como yo siempre digo, con su papelito, con su pagaré al banco, de repente no tiene quien lo lleve, ¿no? Tiene que mandar a alguien. Entonces yo diría que por ese lado va la diferencia entre los electrónicos y los físicos, porque al final de cuentas la tasa va a depender del plazo, ¿no? Del financiamiento y del rating del cliente. Ya yendo a tu segunda pregunta, ¿no? De cómo comparamos los costos, las tasas, por ejemplo, de un capital de trabajo versus un financiamiento de ventas. En un financiamiento de ventas sí podríamos obtener mejores tasas. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso, ¿no? Que el aceptante de la letra o de la factura, ¿no? Tenga un mejor rating del girador, ¿no? Entonces, el girador te trae esa factura y realmente ya sabes que el pagador tiene un buen rating, ¿no? Entonces ahí sí le podríamos dar una mejor tasa, ¿no? Yo creo que sería por ahí. César, aquí otra pregunta que para darle espacio también a Luisa a que encuentre las respuestas para Henry. Describías distintas empresas con distintas necesidades pese a la coyuntura, y algunas también con un ánimo de inversión, que puede ser naturalmente relevante en activos fijos.
Allí, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una empresa de este tipo? Bueno, a ver, Luis también tocó el tema, ¿no? Va a depender mucho, o sea, no es un lugar común, pero la respuesta es depende, porque va a depender un poco de la posición de caja de la compañía y de su expectativa de generar utilidades. Si es una industria, o sea, si es una fábrica, una empresa comercial que está generando utilidades y tiene una proyección de generar utilidades interesantes en los siguientes ejercicios fiscales y no tiene problemas de caja, el leasing es la alternativa como que obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a permitir tener un plazo de financiamiento a mediano o largo plazo y va a poder depreciar el bien en el plazo del contrato. Si es una máquina, la puede depreciar hasta en 2 años, plazo mínimo, y si es un inmueble, puede depreciar en plazo mínimo de 5 años, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Ahora, si es una empresa que digamos que no necesariamente tiene una posición de caja tan holgada, tiene una expectativa de utilidades moderada, entonces quizás lo que necesita es un préstamo a un plazo más largo y no necesariamente tiene que hacer un leasing estresando o acortando el plazo de financiamiento para poder aprovechar toda la depreciación acelerada, ¿no? Entonces, en ese caso quizá el préstamo da más sentido. También depende un poquito del tipo de activo, ¿no? Porque si vas a comprar una máquina, vas a importar una máquina de Europa o de China, como que es un bien terminado, y si, nuevamente, si eres una empresa que tiene una expectativa de generar utilidades en los próximos ejercicios y tienes una posición de caja, digamos, holgada, lo que pasa es que el leasing es muy exigente en caja porque te cargan la cuota más el IGB, entonces no solo, y el IGB lo recuperas al mes siguiente con la facturación. Entonces tiene que ser una empresa que no viva pues con el agua en la nariz, porque si eres una empresa que vive con el agua en la nariz, el leasing a veces puede ser un poquito demandante en caja, ¿no? Especialmente para las empresas medianas, ¿no? Para el mundo de la mediana empresa. Pero si es una máquina y se cumplen estas condiciones, el leasing suena como la alternativa más recomendable porque te financias a mediano plazo, aceleras depreciación y al ser la máquina propiedad jurídica del banco, aunque tributaria y financieramente es propiedad de la empresa, podrías conseguir condiciones, digamos, de financiamiento y crediticias un poquito más favorables desde los bancos, ¿no? Ahora, si estás comprando, por ejemplo, un inmueble que tiene mucha construcción, mucha obra civil, que es lo que se deprecia, porque el terreno no se deprecia, entonces lo inteligente quizás también sea hacer un leasing del inmueble para poder acelerar la depreciación de la obra civil. Pero si estás comprando básicamente un gran terreno y solamente vas a hacer 4 paredes, un galpón, para usarlo de un gran almacén, y vas a depreciar muy poco, entonces quizás hacer un leasing a 5 años de ese inmueble no da mucho sentido, quizá un préstamo a un plazo más largo haga más sentido, especialmente si eres una empresa que te dedicas pues al almacenaje o a la renta inmobiliaria, ¿no? Entonces, un poquito esas serían mis guías para pensar cuál es el producto ideal, ¿no? Para financiar esta inversión. Y en esta coyuntura, César, en que las empresas naturalmente están registrando pérdidas, ¿el producto de leasing va a perder valor? A ver, yo creo que si es una empresa que está registrando pérdidas y tiene una expectativa este año, pero tiene expectativas de recuperarse en en el 2021, 2022, le podría hacer sentido hacer el leasing, ¿no? Porque igual, si tú haces la inversión a fines del 2020 o inicio del 2021, tú ya estás pensando más en la utilidad que vas a generar durante el 2021, 22, 23, ¿no? Entonces, no lo descartaría. Ahora, si tú has hecho una proyección de tu negocio y es un negocio de los que están muy golpeados por la pandemia y tú estás viendo que no te vas a recuperar ni el 2021 ni el 2022 y recién vas a empezar a generar resultados positivos en el 2023 o más, entonces en ese caso quizá el leasing no sea la alternativa más inteligente y tendrías que buscar financiamientos a plazos más largos, con periodos de gracia, y entonces ahí acelerar la depreciación no es tu prioridad, entonces quizá el leasing no sea lo más recomendable. Entonces, yo creo que esta coyuntura le va a poner retos a productos como el leasing, pero la banca ofrece una variedad de alternativas de financiamiento a mediano o largo plazo
no solo es el leasing, también están los préstamos a mediano y largo plazo. Entonces, dependerá un poco de la situación económica y de la proyección de utilidades que tenga la compañía, ¿no? Allí, ya que estamos en leasing, vuelvo a la pregunta que había dejado Henry, que va para Luis. Él decía, respecto al leasing financiero, ¿el crédito fiscal es para el banco? Pregunta Henry. Luis. Sí, David, en la línea de la pregunta de Henry y en la línea de lo comentado muy bien por César, en el sentido que depende, efectivamente la respuesta es sí, ¿no? Cuando imaginemos el banco otorga un leasing por una construcción o un inmueble de gran envergadura o un mall, ¿no? Sabemos que en los últimos años las empresas que están en el sector retail que construyen malls, ¿no? Muchas veces han acudido al financiamiento a través del leasing. Ahí el que recibe la factura es la entidad financiera, el banco. Imaginemos 100 millones más IGB 18, y la entidad financiera es la que utiliza como crédito fiscal esos 18, ¿no? Y la contrapartida es lo que decía muy bien César, en el sentido que el arrendatario o el que adquiere el leasing va a poder depreciar aceleradamente. Pero efectivamente eso es un paradigma que tiene que ser analizado bien con lupa, porque muchas veces efectivamente a quien le interesa gozar de este 18 millones como crédito fiscal es a la entidad que se financia, ¿no? Al cliente. Entonces muchas veces sí conviene más bien financiarse a través de un préstamo, como bien decía César, más ampliado, con más años, en la que si bien no va a necesitar o no va a aplicar una depreciación acelerada, eventualmente en este contexto la depreciación acelerada podría ser una ventaja que se va a reducir, porque al no haber utilidades, lo más probable es que si yo voy por depreciación acelerada tributaria, eso se va a convertir en pérdida tributaria, que vamos a tener el constreñimiento de los 4 años o de límite para su uso. Entonces es un tema tributario importante. Y otro es lo que yo mencionaba, ¿no? Que eventualmente acudir a un financiamiento en el que yo adquiero el inmueble en 118, que 18 es mi crédito fiscal, el banco simplemente me financia directamente, él no compra el inmueble en este ejemplo, me puede servir para ir a un beneficio tributario que ha sido muy utilizado, que es el régimen de recuperación anticipada del IGB, en la que el Estado te devuelve esos 18 millones por la etapa preoperativa. Pero eso funciona única, exclusivamente en empresas que están en etapa preoperativa. Lo hemos visto para entidades, empresas inmobiliarias que se dedican al sector de alquiler de oficinas, en las que tienen una inversión importante en un periodo de 3, 4 años, prefieren financiarse directamente, adquieren la oficina con el crédito fiscal y le piden al Estado, a la SUNAT, la recuperación anticipada de ese IGB, que obviamente les sirve, y ese es el propósito de recuperación anticipada del IGB, como una suerte de financiamiento pues, que les llega a la vena, ¿no? Entonces ahí hay una serie de alternativas y nuevamente siempre analizar el tema desde una perspectiva un poco más inclinada. ¿Estos arrendamientos financieros son más beneficiosos que los préstamos directos entonces desde la perspectiva fiscal? En algunas situaciones sí, no en todos, ¿no? En algunas situaciones, como digo, en los casos en los que tú necesitas el crédito fiscal, podría ser más beneficioso un financiamiento. En los casos en los que realmente no necesitas depreciar aceleradamente porque sabes que esa depreciación se va a convertir en pérdida tributaria, que no sabes si la vas a poder arrastrar, porque tú sabes que en el Perú tenemos un sistema de arrastre de pérdidas acotado, 4 años desde el ejercicio siguiente al que la generas o contra el 50% del EBITDA. En otros países como Estados Unidos tienes un arrastre de pérdidas fiscales mucho más flexibles, ¿no? Carry forward y carry back, ¿no? Tú puedes abrir ejercicios pasados y meter tu pérdida de hoy y te devuelve el Estado, ¿no? Son países con regímenes fiscales mucho más flexibles. En el Perú no lo es. La pérdida siempre es un tema que la administración tributaria lo ve con muchos ojos muy detenidos, ¿no? Muy acotados. Por ejemplo, si hay una fusión entre empresas, si una tiene pérdidas, también te la miran, te quieren aplicar norma 16. Entonces, hay varias variantes que hay que ver, y entonces a tu pregunta y a lo que comentaba muy bien César, el paradigma ya ha cambiado y hay que ver, va a depender de la situación específica. No se podría decir que lo más conveniente es préstamo o lo más conveniente es leasing. A algunas empresas les convendrá el leasing,
a otras empresas les convendrá el financiamiento directo o otras fuentes de financiamiento, ¿no? Esther, volviendo a otro de los temas que hemos visto hoy, bueno, me ha alegrado escuchar, digamos, la frase tan clara de que finalmente el Reactiva Perú en sus 2 fases sirvió para quitar el riesgo de que se rompa la cadena de pagos, que al inicio de la pandemia era una de nuestras principales preocupaciones y naturalmente una preocupación general del gobierno. Pero en el caso de medianas empresas, que es a donde tú le pones foco en el banco, ¿qué segmentos, cuáles son las industrias que fueron las que más demandaron créditos a través del programa? Mira, yo les diría que no he visto concentraciones en industrias across. Ha habido demanda de todas las industrias. Lo que sí ha sido diferente, obviamente, han sido las motivaciones y preocupaciones de las empresas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un rubro de empresas que estaban muy impactadas en ventas, ¿no? Por ejemplo, empresas del sector turismo, los restaurantes, ¿no? Entretenimiento. Entonces, bueno, esas empresas claramente necesitan el Reactiva por el impacto, ¿no? Y de ahí hemos tenido también otro grupo de empresas que si bien no están tan impactadas, ¿no? Como las primeras, sí tenían mucha incertidumbre o de repente tenían algunos problemas en sus cadenas de suministro o gastos adicionales que hacer para poder cumplir con todo lo que debían en relación al COVID, ¿no? Entonces, yo te diría que ha sido across todas las industrias y más bien las motivaciones y las situaciones han sido diferentes, pero no he visto concentración. Muchas gracias, Esther. Los tiempos lamentablemente nos juegan siempre una mala pasada. Son las 6:32 de la tarde. Tenemos que concluir el webinar. Yo creo que algunas preguntas quedan aquí en el tintero. Hay algunas aquí escritas en el apartado de preguntas y respuestas y otras que tendrá la audiencia. A la audiencia yo podría canalizar algunas preguntas de ellas hacia ustedes y que de repente algunas las puedan responder. Entonces, si alguno en la audiencia, porque se han quedado varias, me escribe un correo, mi correo es David Reyes @se de semaneconómica.p, dreyes@se.p. Yo gustoso se las haré llegar a Luis, a César y a Esther, y por supuesto ellos me dirán si pueden y si les resulta factible responderlas en los siguientes días. A todos además en la audiencia, si es que quieren repasar algunos puntos o si alguien de sus empresas estuvo conectado al inicio del webinar pero no pudo concluir, dentro de una semana este webinar estará colgado en el YouTube de Semana Económica en su totalidad. Así que podrán mirarlo y naturalmente César, Luis, Esther, compartirlo también en sus propias redes sociales, que es una contribución de valor, creo, hacia decisores de negocios que hoy están conectados. Les agradezco muchísimo. Gracias, César. Gracias, Esther. Gracias, Luis. Hay agradecimientos ahí también en el chat. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego.